Estefanía Ferrer nació en Granada. De pequeña no jugaba con peluches, sino con un quimicefa. Mientras otras niñas leían cuentos, ella devoraba fórmulas y experimentaba con pócimas caseras para sí misma y para su entorno. Esta curiosidad científica la llevó a estudiar ingeniería química y a construir una carrera de más de 15 años en grandes multinacionales del sector aeronáutico y de la energía. Pero en paralelo, seguía formulando cosmética por amor al arte. En un momento dado, mira la lista de encargos, contrasta números y decide algo un poco loco: dejar la estabilidad de Airbus para lanzar su propio laboratorio de cosmética. Lyko empezó literalmente como un hobby, ya que Estefanía creaba en casa los productos que no encontraba en el mercado. Hoy Lyko factura millones de euros. Y toda la historia nos la cuenta de viva voz su protagonista, Estefanía Ferrer, fundadora y CEO. Pero antes te digo eso de buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa número 463 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros. Al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com y de Paichon.com. Siempre podrás encontrarme en contacto@ecosistemaecommerce.com. Y Lyko, que no es un nombre bonito al azar, sino las siglas de Laboratorio de Ingeniería Cosmética, desarrolla tratamientos únicos para la piel combinando activos cosméticos con ingenierías sostenibles muy eficaces y materia prima natural seleccionada en base a estudios. Lyko quiere ser la tercera opción entre cosmética de laboratorio y la supernatural. Estefanía crea productos basados en ciencia, respetuosos con la piel y el entorno y capaces de asegurar resultados visibles desde la primera semana de uso. La creación de Lyko fue llevar un hobby, lo que nuestro protagonista jugaba de pequeña, al terreno profesional y desarrolló un proyecto desde cero, creando ella misma las fórmulas que al principio vendía a su entorno más cercano. Hoy Estefanía nos va a traer inspiración, al igual que la que intenta aportar en todos los episodios la sección de la frase del día. Y la de este programa dice así: los fracasos son la forma que tiene la vida de darte un toque y avisarte de que estás yendo por el camino equivocado. Probar cosas nuevas y no tener miedo de fracasar es mucho más importante que lo que se aprende en el colegio, dicho por Sarah Blakely. Detrás de la bata blanca sigue habiendo una persona que ha sido deportista de élite, madre, ingeniera, emprendedora, que ha vivido la presión de un sector hiperregulado como el aeronáutico y ahora la de construir una marca nativa digital en uno de los mercados más saturados que existen, el cosmético. Hoy Lyko se menciona en rankings de marcas españolas de belleza fundadas por mujeres que hay que seguir de cerca y en listas de emprendedoras de referencia. Una startup que en apenas unos años pasa de la mesa de cocina a facturar millones. Vamos a conocer hoy toda la historia desde dentro. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Estefanía Ferrer, fundadora y CEO de Lyko. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días, Javier. Pues muy bien, fenomenal. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Pues yo encantadísimo de que puedas venir al podcast de Ecosistema e-commerce y poder compartir tu historia, que tiene muchas curvas y me parece súper interesante. Yo creo que a la audiencia le va a gustar muchísimo tu historia. Porque tú, Estefanía, eres la CEO y fundadora de Lyko Cosmetic. Eso es, así es. Sí, efectivamente. Yo fundé Lyko en 2020. Bueno, en 2020 dejé mi trabajo. Yo era ingeniera química, bueno, soy ingeniera química. Trabajaba en Airbus Defensa y Espacio y dejé mi trabajo allí pues para lanzarme a profesionalizar lo que era mi pasión. Tu pasión, un hobby, un sueño, algo que jugabas desde niña, que eran muchas cosas, porque tú de niña, de hecho, preferías jugar al quimicefa antes que Eso. los juguetes un poco normales. Me encanta porque yo no tenía quimicefa, yo tenía el Alfanova cuando yo era pequeño. No, muy bien. Sí, 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 me acaba de hecho El gente, Alfanova. Javier. Pues sí, efectivamente, yo he sido una niña con muchísima inquietud por la química, la cosmética me ha encantado desde siempre.
la verdad que, bueno, pues yo tenía un pequeño, bueno, y sigue un pequeño laboratorio en casa donde yo pocimeaba para mi propio consumo. Y bueno, la verdad que el montar una empresa como Lico, pues fue un proceso súper natural para mí, porque yo eso ya hacía pequeñas fórmulas para mí, mi entorno, o sea, madre, hermana, pues prima, amigas y tal. Y bueno, lo que pasó es que llegó el COVID, la empresa, yo pues trabajaba en una de los sectores más afectados por la COVID y por la pandemia. Entonces, pues estuve 3 meses dedicándole mucho tiempo y mucho cariño a Lico y vi una oportunidad, vi el crecimiento que estaban teniendo actual en ese momento en los e-commerce y bueno, Y vi la cosmética española, marca nuevas, eso, los Freshly de entonces, todos eso estos. es, eso eh, es. Y yo vi un producto, no existía un producto como el Lico en el mercado, porque bueno, nosotros pues tenemos una fuerte componente de innovación, de hecho es la base de la compañía, es la base de la empresa, la innovación tanto en producto como en fórmula. Y bueno, veía que lo que yo requería como consumidora no existía en el mercado y bueno, pues me lancé. Hubo ahí una parte de seguir un instinto y esa es la valentía en un punto de la vida de una persona que emprende, yo creo, que se den una serie de circunstancias que diga es ahora o nunca. Ujú. Tú querías desde pequeña ya, querías ser ingeniera, querías estudiar ingeniería química, ya querías formular, ¿no? Ya querías. O sea, no No. quería hacer ingeniería química, o sea, esa carrera sí que quería hacer química, o sea, claramente quería una carrera relacionada con la química. Lo que pasó es que cuando llegó el momento, pues vi que existía, porque la ingeniería química es reciente como tal, o sea, no es Ujú. algo. Entonces, en el momento en el que yo o sea, paso a la universidad, entonces, bueno, pues vi que existía esa carrera, ese grado de ingeniería química y me llamó muchísimo la atención porque, por supuesto, pues tienes una la mayoría de las troncales, ¿no? Son como de ingeniería analítica, química física, bueno, pues trabaja mucho la ingeniería, pero trabaja mucho también la aplicación de la ingeniería en la industria, o sea, perdón, la química, y trabaja mucho en la química en la industria, con lo cual es muy Ok, importante. Y bueno, me ayudó ok. también muchísimo, a día de hoy me ayuda mucho a comprender pues comportamientos de reactores, comportamientos de filtrados, claro, esto que parecía en su momento que nunca lo iba a utilizar, pero sí que ha sido súper útil mi formación, porque bueno, Sí que tiene aplicación práctica realmente lo que haces en la carrera, sí te viene realmente. sí, 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 es de las pocas veces, o sea, nunca, fíjate, nunca he trabajado como tal, como ingeniera química, porque pues yo primero me dediqué a las renovables, me dedicaba a, bueno, a plantas de colectores cilíndricos parabólicos, las renovables es un sector que me gustaba muchísimo, luego Ujú. aeronáutica, que me ha apasionado, ¿Qué y hacías, qué hacías en Airbus? ¿Qué hacías en esa empresa? tratamiento de calidad de materiales y procesos. Entonces, Wow. yo tenía un expertise en fabricación de material compuesto, fibra de vidrio, aramida, carbono, que ahora mismo pues, la mayor parte de los aviones esa es la estructura, esa es la base. Y luego pues también toqué temas de soldadura, sellantes, pintura. O sea, sí que no estaba tan alejado de la química, pero sí que, bueno, pues no tenía mucho que ver. Y fíjate, bueno, pues cuando me lancé, que sí que he tenido muchísima, o sea, sí que hay muchísima aplicación de mi carrera a mi empresa. Absolutamente. De ahí nace Lico. Esos 3 meses que estuviste, 3, 4 meses estuviste ahí en la pandemia, un poco formulando y rumiando en casa, dijiste, me lanzo a la piscina. ¿Qué es Lico, Mira, Estefanía? LICO es el Laboratorio de Ingeniería Cosmética. En LICO, bueno, pues desarrollamos fórmulas con una componente muy importante en innovación, como te he contado antes. Para nosotros la ingeniería transforma el conocimiento científico en resultados.
Ujú. Entonces, bueno, pues tenemos dos fuertes componentes en innovación, una es en productos, somos pues pioneros en lanzar al mercado productos que no se veía en un mercado tan océano rojo como es la cosmética. Sí. Desde aquí a los oyentes me gustaría lanzar un mensaje de que muchas veces cuando se emprende parece que tienes que hacer un producto súper disruptivo, súper tal. Y a mí me gusta siempre lanzar un mensaje de que incluso si tu pasión resulta que coincide con que es un océano rojo, incluso ahí la diferenciación es muy importante y hay hueco siempre. O sea, siempre hay hueco para un producto innovador dentro de un mercado ya masificado. Y eso es lo que ha pasado con Lico, porque nosotros pues hemos lanzado al mercado el primer producto que levantaba el párpado caído y que mostraba mejoras en Ahí este. va, espera, que esto me interesa porque tengo un amigo que tiene a la hija que tiene ese problema Así, y entonces, sí, sí, y están pensando en operarse. a ver, hasta donde llega la cosmética, siempre lo decimos, también somos súper honestos, aquí se encuentran mejoras, si hay un exceso de piel muy importante, o sea, directamente vamos a recomendar que vaya a un dermatólogo. Entiendo. Sí, sí, han ido unos cuantos. La honestidad es muy importante también en una marca de cosmética. Y bueno, pues sí que es uno de los bestsellers, por ejemplo, y tiene una tasa de repetición muy importante porque el producto, pues la Licolover, que es como llamamos a nuestra clienta de manera cariñosa, pues sí que se ve mejorías. También lanzamos al mercado el primer producto para rellenar esta arruga tan molesta del surco nasogeniano. El famoso, eso, mira, eso lo voy a comprar yo. Bueno, a ver qué tal, a ver qué tal. Y, y como eso, pues Porque eso antes, Estefanía, no existía, o existía de no, otra forma, otro no concepto, existía. otro... Analizamos muy bien, mira, estamos muy cerca de nuestra Licolover y esto es algo que es súper importante en una empresa, porque nosotros nuestro pilar principal, nuestro valor principal, pues por supuesto que como ves, ingeniería es innovación y la innovación se aplica a todas las áreas del ICO, pero nosotros el eje principal de nuestra empresa del ICO es nuestra Licolover. Entonces, la escucha es tan activa, o sea, yo a diario me leo las encuestas de satisfacción de la Licolover. La escucha es tan activa, toda la empresa está tan concienciada en atender las necesidades y resolver los problemas de la Licolover que es cuando realmente te das cuenta de qué productos faltan en el mercado y están demandando, de qué le funciona y qué no le funciona y por qué. Y esto es súper importante porque muchas de los productos disruptivos que han venido a continuación en LICO han sido gracias a esa escucha activa. Por ejemplo, lanzamos al mercado el primer producto que reafirmaba los brazos, ¿vale? Que es un problema ya en una edad, pues bueno, un poquito más avanzada. Y nos presentaron ellas el reto. Y como este, muchos. O sea, en plan, en plan, quiero Reyes Magos, carta de los Reyes Magos, Pues, tengo este problema, a ver si lo hacéis algo que me solucione el problema. básicamente, sí. Interesante. Sí, Volviendo un poco al principio, Estefanía, em, estuviste en tu casa durante esos meses, durante la pandemia, en el momento más crudo de la pandemia, que estamos todos encerrados, ¿y en qué momento hay una señal, un check, un eureka en el que dices, esto ya no, esto deja de ser un hobby, esto puede ser una empresa? ¿Recuerdas algún señal, algún momento que dijiste, ahora voy adelante con ello? a ver, pues fue un proceso, o sea, corto en el tiempo, es verdad, Ujú. largo, a mí se me hizo largo porque eso, fueron 3 meses pues encerrada en casa, dedicándome bueno, dedicando gran parte al ICO y entonces lo que recuerdo fue como yo estaba contenta en mi trabajo, yo era una persona feliz, lo que pasa que cuando de repente empecé a dedicarle tal porción de mi día a día al ICO, pues descubrí lo que podría ser estar trabajando en una empresa, o sea, en una empresa propia que ofreciera un producto cosmético como el que yo estaba pues diseñándome. Ujú. Y entonces sentí algo especial, o sea, como eh, no sé, también emprendí con una edad, que fue como, oye, o lo hago ahora o cuando salgamos de esta, de este, de Si este. volvemos, si salimos, si volvemos a salir a la calle.
yo voy a volver a trabajar mis horas, vuelvo a casa, no hay tiempo, no tal. Entonces, recuerdo como decir, es ahora o nunca. O sea, y sentirlo, ¿eh? Porque no es lo mismo emprender con 25 años o con 20 años, que me parece súper valiente y genial, que Ujú. emprender con una edad que es como que te ves que, oye, me estoy acercando a los 40, si no lo hago ahora, probablemente no vuelva a hacerlo, no pueda, no me enfrente a la oportunidad de volver a hacerlo. Y dijiste, quemo barcos. Porque claro, hay una cosa muy sencilla aquí, que está muy bien, que es todo muy romántico y como muy épico y en plan de, claro, pero es que hay mucho miedo, ¿no? Yo también lo divido. Nómina, una estabilidad. Esos meses de transición, que fue un poco lo más difícil de desengancharte de la gran corporación, porque claro, tú venías de una gran corporación en el que te dan tus medios materiales, te dan tus festividades, tú pagas extra, y llegas y dices, quemo barcos y estoy en cero facturación. Efectivamente, fueron meses pues muy duros y a ver, aquí la suerte es que a mí me pilló casada, yo tengo a mi marido y obviamente pues hubo un Una charla. una charla familiar donde él me animó y donde él vio la oportunidad también de que yo, bueno, pues hiciera algo en mi carrera profesional que me apasionaba y obviamente, pues bueno, fueron unos meses donde pues tiene que haber una readaptación de los gastos familiares, pero cuando hay pasión es que yo no recuerdo, la verdad, me recuerdo muy obsesionada en ese momento porque estaba yo sola de pagarme el autónomo. Porque cuando tú montas una SL, pues el autónomo, eres el administrador de la sociedad y ese Sí. autónomo, yo ahora mismo no sé si arrancas por dónde va, pero en su momento estaba en 450 euros, me acuerdo perfectamente. Entonces, claro, cuando eres el administrador único de una sociedad, de una SL, aunque no estés facturando, o sea, lo cual yo aquí hago un llamamiento, aunque bueno, las ayudas para que la gente emprenda tienen que llegar en fases muy tempranas, porque es cuando realmente depende, ¿no? La inversión que tú haces primero en la empresa hasta que tienes un producto que se vende, pues puede pasar un tiempo. Entonces yo me recuerdo muy obsesionada con vender, 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 vender. O sea, y Cubrir gastos. sí, sí, pagar el autónomo. Yo decía, venga, me he pagado el autónomo y me he sacado 300 euros este mes. Venga, pues los voy a invertir en esto. Venga, pues me he pagado el autónomo y han sido 1.000 euros este mes lo que he sacado. Sí, Pues, sí. Bueno, pero es que aparte de eso tienes que tener en cuenta la asesoría, que tienes que pagar para que te lleve los temas de autónomo, que la gente dice, no, para autónomos y ya está. No, es que la no, asesoría, son los gastos de publicidad, hacerte tus pruebas, todo eso cuesta dinero. Y no tienes nada de la otra empresa que puedas utilizar. Es no, todo no. tuyo. No, 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 tal cual. O sea, aquí hubo una inversión inicial de 15.000 euros y yo con lo que me obsesioné es cuando pues se paga producto, pagas la web y haces un análisis de lo que me voy a gastar hasta que no facture X, pues de 4 meses tenía o algo así. Entonces, realmente ahí es donde, bueno, pues eso, yo me obsesioné con vender, vender, yo atendía a la clienta, yo movía pues a conocidos, a notas de prensa, de periodistas que conocía, o sea, lo hacía todo. Entonces, pero sí que es verdad que fue una fase donde yo dije, o sea, vende lo que has fabricado. Y hasta Vende lo que has fabricado, sí, sí, empata por lo menos. exacto, exacto. Así que nada, pero los recuerdo muy divertidos, ¿eh? Y los disfruté mucho. Por supuesto, hay incertidumbre, pero está muy bien porque realmente estaba muy tranquila de, oye, ¿a dónde me va a llevar esto, no? Y este camino nuevo, o sea, es muy emocionante. Obviamente hay miedos, pero es como, oye, esto está tirando y ¿a dónde me está llevando? ¿No? Yo lo recuerdo, lo disfruté. Momentos malos hay, pero yo quiero sobre todo transmitir que lo malo, cuando tienes una pasión muy grande, los días malos pasan y pasan. Sí, porque la atracción hubo desde el principio, Estefanía, o hubo unos meses en los que no nos vendías ni un bote. A ver, no, sí, siempre, o sea, hubo algo de tracción, porque pues al final amigas, ¿no? Y se creó un boca a oreja muy rápido. O
¿sabes? De, oye, Muy bien. este producto funciona. Y de hecho yo durante mucho tiempo, bueno, mucho tiempo, muchos meses, más o menos sabía quién me estaba comprando y decía, esta es amiga de mi amiga tal, esta es amiga de mi prima, esta es no sé qué. Y además me lo ponían en notas, ¿no? De, soy una amiga de la amiga de tu madre que he visto que tiene la piel fenomenal y quiero lo mismo. O sea, solo tenía dos productos, con lo cual era fácil. Maravilloso, maravilloso. Sí, entonces, pues sí que recuerdo mucho del boca a oído que se fue creando muy al principio. También eso, yo aprovechaba pues contactos de periodistas, les escribía y me apoyaba mucho en apariciones en prensa de manera muy orgánica. Yo creo que eso también es muy, o sea, es muy Qué bueno. interesante. Sí, me apoyaba mucho en microinfluencer, que era local de la zona, le contaba el proyecto, le mandaba el producto y bueno, así se fue y esa micro mucho sigue a día de hoy con nosotros. Y claro, como se veía mejoras en la piel, pues era una prescripción hacia su comunidad muy honesta, ¿no? Y muy convincente. Me mola, mola, mola mucho, mola mucho. Estamos hablando un poco de que dentro del ICO hablas de... hay como varias... está situado como entre dos mundos, ¿no? Porque está un poco la cosmética de super laboratorio, con ingredientes más o menos discutibles, y la cosmética hiper, hiper, hiper natural, que a veces no funciona del todo bien, ¿vale? ¿Cómo un poco encontraste ese punto medio del ICO, ¿vale? Y cómo decidís qué ingredientes entran, cuáles se quedan fuera, para que precisamente te funcione, siga manteniéndose ese boca a oreja? Estefanía. Sí, a ver, esto es muy importante y esto es las entrañas del ICO. Nosotros, nuestra componente principal es la innovación. Entonces, ¿por qué? Porque en la industria cosmética, ¿no? Igual pasa en medicina, o sea, la gente ha dejado, te pongo ejemplos para que la audiencia nos entienda. La gente ha dejado de tomar aspirina para el dolor de cabeza porque la evolución de la ciencia al final ha ofrecido un producto que es el ibuprofeno que funciona muchísimo mejor. ¿Vale? Pues en cosmética pasa igual. O sea, existía la niacinamida, ¿no? Y es un activo que hace 50 años, pues súper interesante, pero la evolución de lo que se va estudiando de la innovación, pues a día de hoy está ofreciendo ingredientes muchísimo más interesantes que ofrecen mejores resultados Ujú, para resolver ciertos problemas en la piel. ujú, Entonces, nosotras siempre vamos a ir a una preocupación, inquietud, nos gusta llamarla, ¿no? Porque preocupación nos parece como más médico. ujú. Entonces, esa inquietud puede ser, oye, pues quiero mejorar manchas en la piel, que bueno, melasma sí es una patología. Pues quiero mejorar manchas en la piel, ¿vale? ¿Y es melasma o es lentigo solar? Ok, entonces nosotras vamos y decimos, ¿qué nos ofrece, qué hay en el, ¿no? en el mundo de la innovación Ujú. y qué se está ofreciendo? Entonces nosotras ahí empezamos a formular y empezamos a ver, oye, pues qué nueva estructura molecular existe, cómo está resolviendo este problema de manchas en la piel, analizamos resultados y siempre vamos a seleccionar los activos que mejores resultados ofrezcan para resolver un problema. Vuelvo al mismo de manchas. ¿Qué pasó con manchas? Pues que vimos que había una hidroquinona de nueva generación, que es la unión de una molécula de una hidroquinona a una de ácido láctico mediante un enlace éter, es decir, un Ujú, enlace irrompible. ujú. Y entonces esto ofrece el mayor porcentaje de disipación o de eliminación de la mancha, tanto en melasma como en lentigo solar. Bueno, pues ese es el ganador, ahí se incluye. ¿Y cómo se estructura el resto de la fórmula? Pues mira, al hilo de lo que comentaba, una marca no tiene potestad ninguna para decir si algo es tóxico o no es tóxico. Esto es súper Ujú. importante. Yo durante mucho tiempo en Airbus implanté a nivel Airbus Defensa y Espacio España REACH. REACH es una directiva europea que todos los países miembros de la Unión Europea, sin transposición ninguna, tienen que cumplir. Y este reglamento es el que determina, o sea, esto es un reglamento hiper serio que tiene una agencia que se llama ECA y está en Helsinki y gestiona este reglamento y vela por la seguridad química del europeo en el espacio de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, esta directiva va analizando sustancia por sustancia y yo no sé cuántas sustancias lleva, pero creo que han alcanzado el millón de sustancias analizadas. Wow. Claro, y entonces sustancia por sustancia va analizándose y va determinando,
Oye, pues esta sustancia no tiene ningún peligro para el ciudadano. Genial. Pues esta sustancia resulta que sí tiene un peligro. Bueno, pues este peligro es, y ellos determinan que es cancerígeno, que es mutagénico, que es tóxico para la reproducción, que tiene que estar restringido para consumo infantil o que tiene grado médico o que... Entonces, nosotras lo que hacemos es obedecer a esta directiva. Es decir, esta Y lo que es tóxico no lo usamos. claro, y lo que esta directiva determina como cancerígeno, te pongo un ejemplo, el ácido salicílico, que es muy común y está muy extendido en el uso en cosmética, esta directiva dijo, oye, prohibido usar ácido salicílico por encima del 2% en cosmética, si es como activo, y por encima del 0,5% si va como conservante. ¿Por qué? Porque es CRM, es cancerígeno, es tóxico y es mutagénico. ¿Qué hacemos en Ujú. LICO? No usarlo. O sea, Ni un porcentaje ni nada, directamente no lo a mí los incluimos. porcentajes no me interesan en absoluto. Entonces, o sea, si algo está determinado como cancerígeno, pero a partir de un porcentaje, oye, yo le cubro las espaldas a mi consumidor y yo lo elimino completamente del mapa, de la fórmula. Ujú. Así es como trabajamos. Entiendo, Entonces, entiendo. como concepto es que además la cosmética natural no existe. Entiéndeme, cosmética natural que por definición que se controla el origen es que todo es química en una fórmula, porque aquí hay una serie de reglamentos cuando tú vas a posicionar un producto cosmético en el mercado. Y lo que tienes que hacer para posicionar un producto cosmético cuando lo has fabricado en el mercado es hacerle un ensayo de microbiología que va a determinar cuántas levaduras, hongos, si tiene algún patógeno ese producto. Para que a ti no te dé ningún tipo de problema esa microbiología, tú tienes que utilizar conservantes. Los conservantes no hay ninguno que sea cojo la hierba y la echo aquí y me conserva el producto. No. O sea, te puedes controlar el origen, pero realmente todo es un manipulado químico, incluso los aceites. Los aceites, pues tú para extraerlos tienes que hacer una extracción en frío, lleva un Ujú. manipulado químico, absolutamente todo. Entiendo. Pues me ha encantado eso de que no hay cosmética natural. Cuando estamos oyendo todo el rato por todos lados, cosmética natural, cosmética sin tóxicos, y la No, cosmética natural al final una cosa sin tóxicos y otra cosa es cosmética natural, porque al final todo tiene su química. eso. Recuerdo, Estefania, que me decías antes que te habías gastado 15.000 euros en el proyecto. Montar la web, en los primeros frascos, no, formular, pagar autónomos. Eh, ¿Cuáles fueron los primeros meses con la tienda online? Qué canales os empezaron a funcionar un poco bien y que sobre el papel tenían, y qué cosas sobre el papel tenían buena pinta diciendo, va, esto seguro que funciona porque me ha funcionado o le funciona por poner un ejemplo, otras marcas y a mí resulta que luego no me funciona, que los números no encajan? ¿Qué sorpresas te encontraste ahí? Pues mira, nosotros cuando, ya te digo, cuando yo estaba muy obsesionada con vender y lo primero que hice fue, sin tener estrategia ninguna, vender a todo el que, y vender a Aquí estaba por delante, muy bien, todo fantástico. el que estaba por delante. Me encontraba una farmacia, le vendía, me encontraba una perfumería especializada en cosmética, le vendía. Vendía online. Sí que es verdad que lo que pasó ahí es que por ese trabajo que yo te digo, porque no empezamos a hacer inversión publicitaria, creo recordar hasta 2021, ¿eh? Ajá. Entonces, claro, toda la facturación de 2020 fue toda orgánica. ¿Qué, qué es lo que pasó? Que al final, como yo estaba invirtiendo ese tiempo en el canal online, en Instagram sobre todo, pues hablando con micro, influencers, hablando con periodistas, empezaron a aparecer noticias que en periódicos principales que nos ayudaron muchísimo a despegar un poquito. Entonces, lo que pasó fue que hubo un momento en el que tuvimos que decidir, mira, yo soy de la opinión de que ningún canal es más rentable que otro, y esto es muy importante, porque, bueno, pues si tú decides vender en farmacia, tienes que tener menos equipos, menos gastos estructurales seguros, Ujú. cedes un 30%, entre un 30 y un 40, 50%, lo que sea que negocie con la farmacia o con lo que sea, grandes almacenes, tal. Ujú. Pero no necesitas hacer ningún tipo de inversión publicitaria, ¿vale?
Si tú... Ya el prescriptor es el propio farmacéutico que lo Exacto. enseña. Exacto, que lo enseña, que va haciendo pedido de repetición, necesitas, pues tú no necesitas ni equipo de logística, o sea, sería muy mínimo, ¿no? El equipo de logística, no necesitas, aquí hay ahora mismo 15 personas en el equipo de logística preparando pedido unitario. No necesitas un equipo de atención al cliente, porque, bueno, pues con la comercial pues te vale, no necesitas un departamento de marketing. Entonces, ni hacer inversión publicitaria en las plataformas de inversión, ¿no? En Google, en Meta, Ujú, TikTok, ujú. lo que sea. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que aquí lo más importante es, uno, diferenciarte, ¿vale? Y diferenciarte como marca y ser muy honesto y tener los valores muy presentes siempre. Y luego, elegir un canal y hacerlo bien en un canal. Y yo lo que aprendí muy pronto es, oye, aquí está habiendo interferencias entre que yo vendo online y que estoy posicionándome en farmacia, porque si estoy en el online, pues consigo clientes nuevos gracias a que he hecho una nota de prensa y me ha funcionado y he salido en, me lo invento, vamos, me lo invento, no, salimos en ABC y he conseguido un montón de Sí. clientes nuevas y ahora yo pues fomento la promoción, fomento el tal y claro, estoy vendiendo con un descuento que a la farmacia no se lo he notificado y está habiendo fricciones. Entonces, pues desde una etapa muy temprana dijimos, ¿cuánto facturo aquí? En el canal online, tanto, cuánto estoy facturando aquí ahora mismo, tanto, oye, pues tiro por aquí que estoy facturando más y voy a ser muy buena haciéndolo aquí, solo en este canal, ¿sabes? Voy a intentar ser lo mejor, entender el canal muy bien, entender el Y te consumo centraste en el online. y me centré en el online también porque me gustaba mucho, y esto era un tema de apetencia mía en ese momento, me gustaba muchísimo el contacto con el cliente final. O sea, yo, mi motor principal y el que yo le intento trasladar a todo el equipo es lo que te he dicho antes, el Licolover. O sea, pensar en el cliente, entender al cliente, hablar con el cliente. Entonces, para mí, no tener el feeling del cliente final pues era algo que no me acababa de gustar. Pero te tengo que decir que la decisión fue, oye, el canal online está tirando más que este, vamos a por este. Vamos a quitar estos canales que se están creando fricciones y parece que no le podemos hablar a todo el mundo, es decir, yo tengo unas redes y le estoy hablando al cliente final, no le estoy hablando a la farmacia. Claro. Pues voy a elegir uno y lo voy a intentar hacer bien. Y ya veremos a dónde llega esto. Muy bien, muy bien. Y esto, y ha llegado lejos, sí, sí, ha llegado lejos por la cantidad de gente que tienes ahora. Respecto al tema de operaciones, ¿vale? Porque hacéis todo. Formuláis, fabricáis, vendéis vosotros mismos. ¿Qué ha sido lo más complejo de integrar toda la cadena? Porque claro, una cosa es empezar en tu casa a formular y a vender en Moca Oreja y luego desarrollar, como tú decías, toda la estructura, ¿no? Y más de producción, e-commerce, logística. ¿Qué decisiones tomarías exactamente igual si volvieras a hacerlo de nuevo? Tomaría las mismas. Incluso, mira, nosotros al principio externalizamos la parte de inversión publicitaria y la ¿Sí? externalizamos en un par de agencias, todo Sí. 2021, y aprendimos pronto de que esto había que internalizarlo y que era súper importante si queríamos ser buenos en un canal, porque había que entender muy bien quién estaba escuchando nuestro anuncio o leyendo nuestro anuncio, viendo nuestro anuncio y que Ujú. necesitábamos tener todo el conocimiento interno. Entonces, no me arrepiento de ninguna de las decisiones, sí que esta pues nos costó porque, bueno, no aprender muy bien de algo que no sabes es complicado, pero Ah, yo mi lema ahora es un poco que en la dificultad está la oportunidad, ¿vale? Es decir, la gente tiende a hacer lo que es fácil, ¿vale? Y yo creo que cuando estás compitiendo en un sector como es el nuestro, con grandes players a los cuales no le hemos movido la aguja en ningún momento, es importante que tú, donde nadie quiere llegar, llegues tú, ¿vale? ujú. Y te pongo un ejemplo, casi nadie, es muy raro que un e-commerce mande a Canarias. Implica un esfuerzo, tiempo, dinero. Nosotros mandamos a Canarias y de manera gratuita, ¿vale? Entonces, Joder, qué valentía. Yo es que lo he intentado, ¿eh? Pero de momento no lo hago.
en mi tienda online porque es que no sé cuánto voy a facturar o cuánto tengo que pagar de impuestos ahora mismo. Es un poco lío. Ahora mismo de impuestos, bueno, yo te puedo, te puedo decir, aparte te digo, es más el meterte en ese follón, es más el tiempo, porque a nivel impuestos pues no se pagan porque tú mandas sin IVA, Mm. tienes que tener Sí, me cuidado. primero el impuesto de exportación, A impuesto de, partir de de 100, importación, todo eso. depende de tu ticket medio, pero a partir de 150 euros se paga DUA, por debajo no se paga. ¿Vale? Entonces, depende del ticket medio. Esto lo sabe muy bien el consumidor de Canarias, es listísimo. Vamos. Vamos, lo saben, vamos. Él nos ha formado a nosotros, que vamos, tremendo, ¿sabes? Nosotros arrancamos con la parte en Canarias y nos dijeron, chicos, IVA no, ¿sabes? Toma, te doy esto para que te lo leas de la agencia tributaria, esto y esto. Chicos, a partir de 150 se paga aduana, tenéis que poner un aviso, o sea, nos ha formado, el cliente de Canarias. Qué grande, qué majos. Así son Licolovers, así me gustaría a mí también. Sí, sí. Entonces, bueno, pues vuelvo a lo mismo, en la dificultad está la oportunidad. Me encanta esa frase. Yo siempre digo que hasta el quinto no es un quizás. O sea, Yo también. esa frase me la aplicó. Estefanía, tenéis productos con ingredientes bastantes diferenciales entre ellos, ¿no? Tenéis aceites africanos, me ha resultado muy interesante, tenéis licopenos, péptidos. ¿Cómo detectáis un poco las tendencias o las necesidades aparte de hablar con las clientas? Bueno, lo que es la formulación, eso nosotros no tenemos dentro del equipo de I+D, hay 7 Que personas. será, que será grande, iba a decirte, es grande el equipo de I+D para desarrollar todo Para esto. una empresa de este tamaño ha sido siempre muy grande. Siempre, ahora mismo, pues ya te digo, son 7 contando conmigo, que yo le invierto bastante tiempo. Y no, o sea, nosotros pertenecemos a unos circuitos de formuladores internacionales y entonces aquí es donde aprendemos muchísimo de nuevos ingredientes, nuevas fórmulas, nuevos, ¿sabes? Sobre todo aprendemos de ahí también, pues estamos ahora ya más, o sea, digamos, más abiertos a la innovación Ujú. porque nos van llegando todas las innovaciones por parte de fabricantes químicos, o sea, ahí sí que ahora nos nutrimos muy bien. Y también es verdad que alucinan, ¿no? O sea, los fabricantes de químicos, nosotros tenemos un gran conocimiento y no se encuentran este conocimiento habitualmente en una marca. Entonces, pues nos tratan de muy de tú a tú y nos presentan cosas que entendemos muy rápido. Bien, bien, sobre todo de ingeniero a ingeniero, porque un poco se hablan entre ellos. Os habláis entre vosotros, quiero decir. Estefanía, ¿cuál ha sido un poco el que recuerdas, ¿vale? El mayor tortazo del ICO a nivel de producto o en e-commerce, ¿vale? Un lanzamiento que no funciona, una inversión en marketing que pues tuvieras problemas, por ejemplo, oye, pues invertías antes tanto dinero en una agencia y lo tienes internamente. Un canal que cerrarais, por ejemplo, oye, pues vamos a invertir en farmacias, como tú decías, ¿no? Y me voy a hacer pues wholesale en farmacias. Un poco, ¿qué aprenderías de esos errores, ¿no? Para poder un poco compartir sobre toda tu experiencia con Lico. Sí, pues bueno, esos han sido unos errores muy, muy sonados para mí, como eso, ir a todos los canales y de repente decir, oye, hay fricción entre los canales, ¿vale? Y efectivamente, sobre todo si tú estás haciendo una inversión publicitaria muy grande en el canal online, tienes que tener mucho cuidado de si tú le vendes a otro, haces un B2B, de si ese nuevo cliente, que es un negocio, va a abrir tu producto también en su propio canal online, porque ahí canibaliza ventas tuyas. Entiendo. Entonces, cuando tú tienes que pagar por una por unos anuncios para que te conozcan y entonces además abres en una farmacia que vende online y que tú le tienes que dar un porcentaje que siempre está por encima del 30% de beneficio para él y él te capta clientes que tú estás, por los cuales tú estás pagando, el modelo deja de funcionar. O sea, para nosotros entonces actualmente. Entonces, esto es muy importante tenerlo muy presente y tener los números muy bien hechos. A lo mejor con productos con mayor margen, pues pueden
pueden coexistir, ¿no? Esa omnicanalidad que es maravillosa Ujú. y que a mí me Sí, encantaría sí. tener. Pero obviamente no sé mis límites oye, pues estamos más centrados en nuestra Licolover y dar un buen servicio que en otra cosa. Dicho esto, ese fue un aprendizaje muy grande, tener un plan y tener los números muy claros. O sea, yo siempre digo que el business plan es la clave de una empresa, tienes que tenerlo súper claro para tener un... Nosotros estábamos muy focalizados en crecimiento bootstrapping y ha sido como ha crecido Lico. Entonces, bueno, pues ahí tienes que dedicarle mucho tiempo a las finanzas. Tener formación en finanzas yo te diría que también ha sido, sería uno de los aprendizajes que yo te digo, oye, en etapas muy tempranas Mirar el cash flow, de mirar el fondo de maniobra constantemente. tendría que haber sabido más de finanzas en una etapa muy temprana, ¿no? Que he ido aprendiendo sobre la marcha, como buena ingeniera también. Entonces, yo te diría que esa, junto con internalizar rápidamente toda la estructura, porque para nosotros era una dificultad, pero era una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Ujú, entiendo. En la parte de marca, Estefanía, me interesa mucho el tema porque habláis dentro de vuestros canales de ingeniería del detalle, ¿no? Texturas, esencias, el unboxing mismamente. ¿Puedes contar algún ejemplo de pequeño detalle que hayas tenido un impacto grande a nivel de valoración, de repetición, de esos pequeños detalles de, como tú dices, voy a ser disruptivo o voy a innovar en esto? ¿Qué es un poco que te has dado cuenta con esos últimos años? Bueno, yo creo que ha formado un poco parte de la experiencia, muy importante, la experiencia de cliente. Entonces yo creo que es más un tema de sorprender a la Licolover cada cierto tiempo y ella sentirse sorprendida y como, hoy mira lo que están mandando. Y te pongo ejemplo, pues a lo mejor es una campaña de Navidad y lleva pues un envoltorio especial y dentro se pone un chocolatito que recuerda a una época pasada porque nosotros tenemos muy en cuenta la edad de nuestras Licolover, eso es muy importante. Ujú. O es una fiesta y metemos confeti dentro, o es como, pero eso tiene que ser que mantenerse mucho en el tiempo, ¿vale? Es el Día de la Madre, hay un tarjetón, los tarjetones se cambian continuamente, se les da una vuelta y se pretende siempre eso, sorprender. Yo creo que más que una acción en concreto es el ser constante con una decisión, que es tú vas a tener una experiencia de cliente de 10 y para que la tengas, pues yo me anticipo a tus problemas, esto es muy importante, y además te voy a sorprender y te voy a sorprender en el tiempo, siempre con detallitos, que ninguno te digo que ha funcionado especialmente bien, o sea, de, uy, esto lo quiero ahora. Bueno, este año, a principio de año, hemos dado una agenda y les ha encantado, pero no creo que, o sea, ellas quieren utilizar un producto cosmético, no hay nada así de tal por lo que repitan, como, o sea, de detallitos por lo que vayan a repetir, creo yo con lo que las conozco. Lo que sí es ese constante cuidado por ella, cuando, bueno, pues hacemos llamadas, cuando vemos que, oye, tu pedido se está retrasando, nos anticipamos a los problemas, eso lo agradece mucho. De vez en cuando una de Canarias que le cobran un impuesto, o sea, una aduana rara que hay ahí, nos llama, se lo devolvemos, ¿sabes? O sea, Qué bueno. Sí, yo creo que experiencia y cariño. es experiencia y cariño, y esa es la ingeniería del detalle. Cariño, y que el cariño sea real, que no sea una farsa. Esto es muy Ujú. importante. Pues, absolutamente, absolutamente. Te iba a preguntar también, Estefanía, que en el tema de la IA, como en todos los sectores, pues también en cosmética también está impactando de forma muy importante. Y además, seguramente no solo a nivel de gestión o comunicación, sino también a nivel de formulación. Entiendo, ¿no? Porque la IA te ayuda un poco a, pues, a formular y a calcular y a estimar ciertas formulaciones que a lo mejor te llevaba antes días, semanas, y ahora te cuesta, pues lo haces mucho más rápido. Es como un asistente rápido, ¿no? Inteligente. ¿Dónde estáis aplicando ahora más la IA? Rutinas, copies, ¿qué cosas estáis probando y y qué habéis delegado y qué cosas pensáis que aunque la tecnología exista, o
sea, primero, ¿qué cosas estáis haciendo con IA y dónde estáis aplicando la IA principalmente? Y luego, ¿dónde no vais a dejar que la IA no entre ni pagando? Pues mira, por ejemplo, se está utilizando mucho actualmente en el tema de atención al cliente, pero Ajá. no para contestar al cliente, sino para revisar que el tono de la marca y la voz de la marca se mantiene constante en todas las conversaciones de la gente con la Licolover. Es una supervisora, ¿vale? Y además funciona muy, muy bien. O sea, nosotros la hemos entrenado para, oye, se utilizan estos emojis, se utiliza este tono, esta es la voz, todas las preguntas contestadas, todo, y ella es un auditor, ¿vale? Anda, Entonces, interesante. sí, entonces para eso la estamos utilizando. Luego, a nivel I+D tenemos súper claro que no va a entrar, porque la IA puede ayudarte a formular, pero no tiene ni la más remota idea de la textura que quiere una licolover. Y las texturas es una cosa muy importante en un producto cosmético, y ahí lo que tienes que hacer es pelearte en el laboratorio, ¿sabes? O sea, Subirle. no dejáis que la IA se meta a revisar fórmulas. No, es que no tiene ningún sentido, porque es que no, o sea, no entiende o ahora mismo no tiene el conocimiento o no ha salido nada interesante que diga, oye, si bajas esto y lo bajas medio porcentaje, la fórmula se te va a quedar muchísimo más soft. Porque es que ni nosotras, con todo el conocimiento que tenemos, hay veces que decimos, Ujú. oye, vamos a subir el emoliente un medio punto, a ver qué pasa. Lo probamos y decimos, esto que ha pasado no es lo que buscábamos. O sea, es que el comportamiento físico-químico, cuando tú juntas ingredientes químicos, influye mucho la temperatura, la humedad, influye muchísimo el estado del activo como tal. Entonces, los comportamientos, el reactor ese día, la batida, si un pelín la velocidad sube, baja, o sea, todo esto hay un gran bueno, hay un gran tiempo invertido en lo que es afinar una fórmula que es nuestro secreto, o sea, invertir tiempo en eso, en que la textura sea de 10, el aroma, la IA le puede decir, oye, mira, al 2% de este perfume, o sea, ¿qué hago? Pues bájalo al 2,1. ¿Y qué sabes? O sea, es que la cosmética, el desarrollo de una fórmula va mucho de testar y probar. Y por eso tenemos 7 personas en el equipo. ¿Sabes? Entiendo, entiendo. Y a la IA no puede testar y probar porque no saborea, no toca. No Tangiblemente no toca. toca, no entiende de texturas, por mucho que le metas el input de esta textura, no tal, no está entendiendo, ¿sabes? Ujú. Entonces, bueno, pues ahora mismo no lo planteamos. Entiendo. Estefanía, desde tu punto de vista de ingeniera, ¿qué crees que va a venir en los próximos años a través de normativas cosméticas que pueden afectar a marcas direct to consumer como la tuya? Bueno, la más relevante es la que aparece ahora bueno, que ha aparecido, que limita el uso del retinol en el espacio de la Unión Europea. Entonces, ha prohibido a partir de 2025, de noviembre de 2025, el desarrollo, bueno, la introducción en el mercado de nuevos productos con retinol por encima del 0,3% y su Fíjate prohibición. la típica frase de con retinol, que los llevamos escuchando constantemente en todos los anuncios. Sí, y la prohibición total en febrero de 2027. Nosotras vamos a seguir comercializando un producto que teníamos con 0,5% de retinol puro libre en uno de nuestros productos hasta febrero de 2027. Entonces, bueno, pues Eh, son limitaciones que hacen muchísimo, o sea, son completamente disruptivas, ¿no? Y bueno, pero ¿por qué han quitado el retinol desde mi punto de vista de consumidor? esto es un buen melón. A ver, yo te hablo desde mi punto de vista, o sea, no quiero lanzar, pero a ver, lo que ha pasado es, hay un porcentaje de la población que está sobreexpuesto a un consumo excesivo de vitamina A, ¿vale? Ajá. Esto conlleva una serie de peligros para la salud. La vitamina A está presente, pues bueno, en nutricosmética y está Ujú. presente en cosmética. El ratio de absorbancia, si tú comparas nutricosmética con un uso tópico, como es el retinol en la piel, pues obviamente puedes entender que miligramos de absorbancia en la piel, o sea, en el cuerpo,
Nutri cosmética, pues es muchísimo más elevado en Nutri que en cosmética. No Entiendo. tengo ni la más remota idea, porque eso ni creo que lo lleguemos a saber nunca, de por qué han empezado a regular la cosmética, cuando la absorbancia que se está dando de vitamina A, que es el retinol, por vía tópica, es muchísimo menor que la oral. Ahora bien, aquí entra, esto yo no quiero señalar a nadie y no quiero, los motivos no se entienden, tampoco se está protegiendo, creemos, de manera total a la población, porque sigue expuesta a una ingesta de vitamina A por vía nutricosmética. La gente está juntando 5 nutricosméticos, ¿sabes? En un vaso por la mañana y se lo está enchufando y no sabe si cada uno de esos lleva vitamina A, si está sumando, si está excediendo las dosis recomendadas diarias, porque es magnesio, bueno, pero el magnesio puede llevar vitamina A también, si lo otro es melatonina, que puede llevar también, o sea, aquí hay un descontrol. Entonces, bueno, pues por lo que se han decidido empezar por la cosmética y el empezar por la cosmética conlleva limitar en la concentración de retinol en los productos cosméticos y se limita al 0,3%. Interesante, interesante melón, ¿eh? Interesante melón con todo esto. Los dermatólogos, obviamente, pues han puesto un poco el grito en el cielo, pero bueno, son legislaciones que realmente no sabemos muy bien, bueno, pues quién hace lobby y quién gana el lobby y no tenemos ni idea. Y Nosotros seguiremos sin saberlo. obedecemos, nuestro producto se seguirá comercializando hasta febrero del 25, creo que hay una ampliación hasta 27, sí, hasta 27. Hasta febrero 27. Me y queda obviamente en noviembre del 25 nosotros teníamos ya llevar el producto 2 años en el mercado, con lo cual se puede seguir comercializando. fenomenal, fenomenal. Hay una cosa que es una curiosidad que lo he descubierto cuando estaba investigando y estudiando para la entrevista, que fuiste deportista de élite, ¿no? Tuviste una beca preolímpica de bádminton. Sí. O sea, pudiste, o sea, como Carolina Marín, pero vamos, a nivel... Yo hubiese querido que va, o sea, esta niña es una crack. No, sí, sí, yo lo conseguí y no conseguí ir a la Olimpiada, porque cuando tú tienes una beca de deportista de élite, lo que te dan es un dinero para que lo gastes en viajar a los rankings que te van a dar puntos para poder ir a una Olimpiada, porque en ese momento, en una Olimpiada de un deporte de minorías, pues iban los 50 primeros del mundo clasificados, Ok. según los rankings internacionales. Entonces yo empecé a ir a ranking y era marzo cuando dije, buah, no lo voy a conseguir, voy la número ciento y pico, ¿sabes? Y no lo consigo, y no llego. Pero sí No que te llego. tengo que decir que haber practicado un deporte a nivel profesional en una etapa tan temprana de mi vida, yo estaba en un centro de alto rendimiento, yo entrenaba de lunes a sábado entre 5 y 6 horas al día y haber invertido tantísimo esfuerzo, tanto, 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 para no conseguir, bueno, para, obviamente conseguí, ¿no? Porque conseguí ese campeona de España, conseguí Sí. toda la experiencia que te lleva de viajar en una etapa tan temprana de mi vida, sola, completamente independiente, teniendo que ser responsable de ti misma, con todo lo que conlleva ser deportista, Ujú, acostarte temprano, ujú. no beber, no salir, no tal. Y entonces, pero sí que hago un resumen muy rápido de todo el esfuerzo que invertí y realmente luego no conseguí ir a una Olimpiada. Entonces, yo luego siempre he dicho que todo lo que ha venido después en mi vida ha sido muchísimo más fácil, ¿sabes? Porque Lo más difícil ya lo he hecho, que ha sido intentar optar a Olímpica de bádminton. sí, creo que fue lo más difícil a lo que yo me enfrenté y la mayor cantidad de tiempo sin nada a cambio. Que obviamente están las experiencias ahí, los amigos, pero o sea, a nivel resumen, dice, tío, yo le metí una de horas a esto para nada, porque no me dedico al Para badminton, nada. ¿no? No, pero has montado una empresa cosmética que te ha servido además para poder un poco mantener un poco la cabezonería y de tenemos que conseguirlo y hay que luchar. Y sobre todo que yo decía, pues esto no está, o sea, porque es que invertía tiempo y siempre te viene algo de vuelta cuando montas una empresa.
¿sabes? Por poco te viene algo de vuelta. Entonces, yo decía, bueno, estoy invirtiendo tiempo, pero me viene algo de vuelta, me vienen 200 euritos, me vienen 300, me vienen 400, siempre viene algo. Entonces, para mí eso era como, oye, pues esto no me parece tan difícil, si lo comparo no me parecía tan difícil, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Estefanía, ha sido un placer poder compartir contigo esa experiencia del ICO. Igualmente, Javier, el placer ha sido mío. 1.000.000 de gracias. Pues ha sido maravilloso. Que seguiremos viendo cómo sigue creciendo el ICO y cómo vais encontrando esas. Me voy a apuntar lo de esos productos que me has dicho para echar un vistazo y seguiremos echando ahí un ojo a toda esa disrupción que haces en el mundo de la cosmética y que sigáis creciendo como seguís hasta ahora. Muchísimas gracias, Estefanía. Un abrazo fuerte. Chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Adiós. ¿Qué te ha parecido esta historia de esta marca de cosméticos en boca de su fundadora que pasó de una idea de casa a una estructura propia de I+D, formulación y fabricación, crear un e-commerce, generar contenidos y hacer una comunidad de Licolovers? Pues si te ha gustado, ya sabes lo que me ayuda, que le des a las 5 estrellas y si no lo has hecho, que te suscribas a cualquiera de los canales donde escuchas Ecosistema e-commerce. Y si quieres ayuda para desarrollar tu proyecto online, contacta conmigo en contacto@ecosistemaecommerce.com. Gracias de nuevo, nos escuchamos el próximo martes con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.